Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver cómo podemos guardar los datos de Android, los que vayamos introduciendo o capturando en una aplicación Android, cómo podemos guardarlos en una base de datos SQLite. Esto es algo que me pidió un amigo nuestro que se llama Felipe y bueno, en parte para él es este vídeo, para él y para todo el que quiera ver cómo se hace esto. Bien, para trabajar con la base de datos SQLite vamos a utilizar una clase que se llama SQLite OpenHelper. Esta clase es una clase abstracta, por lo cual tendremos que crear una clase que derive de ella y en la cual luego utilizaremos una serie de métodos. Básicamente, una vez creamos esta clase, tendremos que indicar en el método super, cuando cargamos la clase, en el método super tendremos que indicar qué base de datos vamos a abrir y cuál es la versión de la base de datos. ¿Vale? Eso se indica en esa clase. Y luego implementaremos los métodos onCreate y onUpgrade. ¿Vale? No voy a hacer el acento inglés para que se entienda perfectamente cuál es cada uno. ¿Vale? Y estos dos métodos nos van a permitir trabajar, en este caso crear o actualizar la base de datos. ¿Vale? Estamos hablando de la clase SQLite OpenHelper, ¿vale? La que deriva de ella. Y luego, pues ya utilizaremos una serie de métodos para insertar o eliminar registros y hacer consultas sobre ellos y obtener los datos. ¿Vale? Bien, y también utilizaremos el interface cursor para poder movernos por los registros y en fin, poder tener acceso a ello, ¿no? Poder trabajar con ellos. Bien, vamos a ver en primer lugar cómo creamos esa clase, ¿vale? Que hereda de MSQLite Helper. Bien, creamos un proyecto Android normal, tal cual, ¿vale? Con una actividad en la cual nosotros vamos a diseñar la pantalla y luego crearemos una serie de clases para habilitar todas las funciones que necesitamos. Antes que nada, pues enseñaros el interface, ¿vale? La vista que he creado para que veáis, bueno, que tenemos en este caso, para no mezclar cosas y que se vea claro cómo trabajar con SQLite, pues no he implementado toda la parte correspondiente a la localización GPS, ¿vale? Eso lo metemos a mano, que para ello he habilitado estos campos, estos controles, y vemos básicamente cuál es el funcionamiento para trabajar con SQLite. Bueno, aquí tenemos pues el ID que le vamos a asignar. Este será un campo que en la base de datos definimos como un integer que se incrementa él de forma automática, ¿vale? Un autoincrementable. Y pues una fecha y una latitud y una longitud para, bueno, tener esos datos de cuándo son, ¿vale? Y luego un list view en el que vamos a ir mostrando pues todos los datos que se van recogiendo, ¿vale? Y un botón para grabar y un botón para eliminar. ¿De acuerdo? Bien. Esta es básicamente la vista. El Android Manifest no hay nada que tocar porque, bueno, tal como creemos la vista, será la vista que vamos a utilizar con la que él arranca la aplicación, con lo cual ahí no hay nada que tocar, no hay nada que definir de permisos. En este caso, ¿vale? Si vais a usarlo Cation, o sea, el GPS, por el otro lado, pues sí deberéis tener el acceso, el permiso correspondiente, ¿vale? Bien, en cuanto a esto, nada más. Primero, nos creamos, ¿vale? Una clase MySQLite Helper
Pues botón derecho, ¿vale? Nueva clase, tal cual, ¿vale? Nos creará una clase, le damos este nombre o el que queramos. Este sobre todo por identificar cuál es la clase que está derivando de la clase Security Helper, Open Helper. Bien, pues luego ya veis, le añadimos el extends, ¿vale? Para que sepamos que deriva de esta. Y empezamos. Por una parte, pues nombre de la tabla, en este caso la he llamado así, podemos llamarlo como queramos, y los campos que vamos a guardar en la base de datos, ¿vale? Lo he definido como constantes para que luego hacer directamente referencia a esta constante o esta variable final, bueno, llamadla como queráis, no es, pero bueno, base de datos, ¿vale? Locations-db y la versión de la base de datos, bueno, en este caso la 1, ¿vale? Cuando haya actualizaciones, pues aumentaremos este número, la 2, y luego habrá que hacer un update, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego la sentencia, ¿veis? Esta sentencia evidentemente solo se usará la primera vez que se tenga que crear la base de datos, ¿no? Pero bueno, aquí definimos toda la sentencia SQL para crear la tabla. Pues un create table, nombre de la tabla, ¿veis? Ya hacemos referencia a esta variable que hemos definido arriba, nombre del campo, aquí hemos añadido además el tipo de dato que va a ser, y en este caso es la primary key, ¿vale? Es la clave principal y es autoincrementable, ¿vale? Se incrementa automáticamente ella sola. Tiene que ser integer, ¿eh? Para que sea autoincrement tiene que ser integer. Y luego la siguiente columna, ¿vale? Coma, separada por coma, evidentemente, cada definición de columna separada por coma. La fecha es un tipo string, no permite nulos. La latitud, también tipo string, no permite nulos. Y la longitud lo mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, esta es la sentencia para crear la base de datos. Y luego, veis aquí en el super, tal como os comentaba, ya indicamos, por un lado, el contexto, que es este, la base de datos que vamos a utilizar y la versión de la base de datos de que se trata, en este caso la 1, ¿vale? Bien, en el onCreate pues hacemos un exec-SQL, ¿vale? Para que cree esa base de datos, y en el onUpgrade pues lo que hará es, primero mandamos un mensajito diciendo, hey, vamos a actualizar la base de datos, ten en cuenta que se van a eliminar todos los datos, y hacemos un drop table, ¿vale? Esto se utiliza cuando ha habido una modificación en alguna tabla, porque ha cambiado el tipo de dato, o se ha añadido o ha eliminado alguna columna de esa tabla, o hemos creado tablas nuevas, o hemos eliminado tablas, ¿vale? Pues en este caso lo que haríamos es eliminar las tablas, en el caso de que existan, antes de crear las nuevas, y luego pues vuelve a crearlas, ¿de acuerdo? Este es básicamente lo que necesitamos en la clase que deriva del SQLite Open Helper, ¿de acuerdo? Bien, siguiente. Pues para nosotros trabajar con esta tabla, como siempre os he dicho, lo digo en VPF, en el .NET, lo digo aquí en Android también, y una buena manera de trabajar es crear una clase con la estructura de cada tabla para poder trabajar con los datos de la tabla, ¿vale? Tanto los que recojamos, o sea, los que recuperemos de las consultas, como los que vayamos a insertar en la base de datos. La mejor manera de poder trabajar con ellos es con una clase en la que nosotros vamos pasando, y que luego a la hora de trabajar con un campo, con el dato de un campo, de una columna en concreto, pues es más sencillo recuperar el dato, ¿vale? Pues bien, en este caso la he llamado localización porque location es una palabra reservada y luego da problemas, entonces localización, ¿vale?
localización, y veis el entero, el ID, la fecha, la latitud, la longitud, con su get correspondiente para recuperar datos, con su set correspondiente para asignar datos, ¿vale? 1, ¿vale? Toda la estructura por cada campo, cada columna. Y no tiene más secreto, ¿vale? Eso en cuanto a la clase de esta tabla en concreto. Una cosa de las que sí se recomiendan es que se utilice una clase por cada tabla, ¿vale? Por cada tabla de la base de datos. Eso para definir luego el onCreate, la que hemos visto antes, ¿vale? Una de estas que hemos definido para hacer el create y el upgrade de las tablas. Pues en este caso, como solo tenemos una, pues solo he hecho una, pero una buena práctica que se recomienda es que se cree una clase por cada tabla que tengamos en la base de datos. Bueno, pues siguiente, nos creamos otra clase para definir el origen de datos y todos aquellos métodos que vayan a interactuar o que vayan a conectar o a trabajar con la base de datos, ¿vale? Tanto para añadir como para eliminar registros, como para actualizarlos, como para consultarlos. ¿De acuerdo? Esta será la clase, digamos, bueno, más importante o más interesante para este tipo para el tema de Security. Bueno, como veis, pues la he llamado locations porque la tabla se llama locations. Pues vale, locations data source, ¿vale? Y primero definimos una variable para la base de datos, una variable para el helper. El helper es el que nos va a permitir trabajar con el contexto de la base de datos. Y luego, pues bueno, una variable allColumns que nos va a permitir recuperar todos los datos con la estructura, pues eso, la ID, la fecha, la latitud y la longitud, ¿vale? Para recuperar a mogollón así de golpe todos los registros que tenga esa tabla, ¿vale? Bueno, aquí tenemos public location data source. Aquí veis, aquí tenemos el dbHelper que nos va a permitir trabajar con el contexto de la base de datos del MySQLite-Helper. En este caso, pues de la tabla locations, que es la que tenemos definida en esta clase, ¿vale? Esto en el constructor. Siguiente paso, pues tenemos el método open, ¿vale? Que es el que nos va a abrir la base de datos y nos la va a abrir en modo britable, ¿vale? Britable es que se puede leer leer y escribir, ¿vale? Se puede tanto consultar como actualizar datos. Y luego un método close para cerrarla, porque cuando terminemos de usarla hay que cerrarla. Si la mantenemos abierta es memoria que estamos gastando del móvil, del smartphone o de la tablet, y bueno, es memoria que en un momento dado puede necesitar el dispositivo. Con lo cual, buena ahora no me sale la palabra, buena costumbre, cerrar siempre cuando terminemos de hacer lo que sea, pues hacemos el cierre. Como vemos aquí abajo. En este caso cerramos el cursor porque mientras estemos trabajando con la base de datos, pues nos interesa tenerla abierta. Bien, siguiente método, el insert location, ¿vale? Aquí es para insertar un registro en la base de datos y nos va a devolver, como veis, la clase location, localización, la clase localización cuidado, con todos los datos ya que tiene la base de datos. ¿Cuál es la diferencia? Yo aquí no estoy pasando el ID, ¿vale? El ID me lo asigna la base de datos de forma automática cuando yo inserto el registro, pero sí me interesa tenerlo porque si yo luego más adelante tengo que decir, oye, bórrame
este registro, pues tengo que saber cuál es el ID, porque vamos a identificar el registro por el ID, ¿vale? Pues bien, por eso nos devuelve ya la clase localización con todos los datos, no solo la fecha, la latitud y la longitud, sino también el ID del registro que acabamos de insertar, ¿vale? Bien. Definimos una variable content values, que es donde vamos a meter los datos que vamos a pasar a la base de datos, ¿vale? Aquí en content values es la variable la clase, en este caso la variable de tipo que vamos a utilizar para pasar los datos, ¿vale? Un contenido de valores. Pues bien, asignamos para la fecha, en este caso para la column fecha, le asignamos la fecha. Para la latitud le asignamos el valor que tenga el campo latitud, que ya los hemos recuperado, y para la longitud el dato que tenga la longitud. Todo esto ya veis que entra por parámetro, ya veremos luego en el main cómo, en fin, cómo lo asignamos. Y aquí, como veréis, el insert en la base de datos, ¿vale?, nos devuelve el ID con el que se inserta ese registro, es decir, el dato que nos falta aquí dentro de la clase localización, ¿vale? Por eso os comentaba que luego nos hace falta ese código. Pues bien, insert, ¿dónde? Pues la tabla en la que vamos a insertar, ¿vale? Si nos ponemos encima, veis, tabla, el null column hack, nos olvidamos de él, y el content values, ¿vale?, es los valores, en fin, la variable que hemos definido, la relación de valores que pasamos, ¿vale?, para hacer la actualización. Definimos un cursor. Recordemos que he dicho que es la interface con el que vamos a trabajar con los registros, ¿vale? En este caso hacemos un query y para el query, pues para hacer una consulta sobre la tabla y que nos devuelva aquellos datos, ¿veis? Aquellos datos, todas las columnas, acordaros que la hemos definido aquí arriba, all columns, ¿veis? Para que nos... En este caso, pues bueno, vamos a filtrar por un ID solo, con lo cual solo nos va a recuperar un registro. Todas las columnas cuyo ID tenga este número, ¿vale? Y nos lo mete en la variable cursor. Y luego, bueno, hacemos un move to first, ¿vale?, para que nos situemos en el registro, porque si no eso se queda ahí en el limbo y no apunta a ningún registro. Y luego cuando intentemos recuperar los datos nos dirá, vamos a ver, que no me has pasado nada. O me has pasado demasiado, ¿vale? Entonces hay que moverse al registro que nos interesa, en este caso el primero. Y llamamos a este método que hemos creado, que ahora lo veremos, que lo único que hace es recoger los datos que le estamos pasando y asignárselos a la clase localización, ¿vale? Y luego veis, cuando ya hemos terminado con los datos de la consulta, pues ya cerramos el cursor y liberamos esa memoria, ¿vale? Y ya devolvemos la clase localización con todos sus datos. ¿De acuerdo? Cursor to locating. Pues venga, vamos a verlo porque además debajo lo volvemos a utilizar, si no recuerdo mal. Lo tenemos aquí al final, ¿vale? ¿Veis? Cursor to location. Lo único que hace es crear una nueva clase localización, hace una instanciación nueva, ¿vale? Asigna los datos y lo devuelve, ¿vale? ¿Veis? Y aquí ya tenemos el ID. De esta manera es como recuperamos los datos del cursor. En este caso hacemos un getInt porque el tipo de esta columna, el tipo de dato de esta columna es un entero, es un integer, ¿vale? Como veréis, índice de la columna 0 porque es la primera columna. GetString para la fecha de la columna 1 porque la fecha es de tipo string. Esto tenemos el getInt, el getLong, el getString, hay varios tipos, ¿vale?, según el tipo de dato. Y esto con dar cursor punto enseguida os sale una lista con todos, ¿vale? El índice 1 para la fecha, el 2 para la latitud, el 3 para la longitud, ¿vale? Y devolvemos la clase. ¿De acuerdo? Esto vendría aquí.
cerramos ya el cursor porque ya hemos asignado los datos, ya los tenemos en la variable newLocation y es la que devolvemos a la zona donde haya llamado el método insertar. Actualización, pues lo mismo, pasamos todos los datos. Esto, bueno, con las prisas, como siempre, ¿no? Aquí estoy pasando todas las variables, pues en vez de esto podríamos haber pasado pues la variable location directamente, ¿vale? Haber asignado los datos en el main y aquí, en vez de tanta historia, pues haber puesto location y fuera. Localización, o sea, haber definido localización, location, por ejemplo, y luego aquí, pues asignas el dato directamente y fuera. Pero bueno, ya está, lo he hecho así, pues ya sabéis que lo podéis optimizar. Lo mismo, pasamos los valores que vamos a actualizar, ¿vale? Para ello definimos una variable tipo content_values, contenido de valores, y le asignamos pues, los datos que vamos a pasar. En este caso, puesto que es un update, una actualización, el ID no tenemos que pasarlo, ¿vale? El ID simplemente nos sirve como referencia para el filtrado, digamos, ¿vale? Y aquí database update, le indicamos la tabla, le indicamos los valores y le indicamos el filtro, ¿vale? Si os fijáis aquí veréis que el tercero es la cláusula where, en la cual estamos diciendo que, cuidado, la columna ID tiene que ser igual a el código de ID que hayamos indicado, ¿vale? Y punto pelota. ¿De acuerdo? Luego, para borrar, porque este lo he hecho de una manera un poco más trabajada, digamos. ¿Qué pasa? Podríamos haber hecho database de delete directo y fuera, pero ¿y si el ID que a mí me están metiendo aquí no existe? Tendré que comprobarlo primero, ¿no? Pues para ello, ¿qué hacemos? Pues hacemos un query primero, hacemos una consulta, intentamos recuperar el registro con este ID, ¿vale? Al igual que hemos hecho arriba, y si podemos movernos al primer registro, es decir, existe ese registro, pues entonces lo borramos. Y devolvemos true al booleano, es decir, lo he borrado. En el caso de que no pueda, pues me lo salto y simplemente devuelvo false, que quiere decir que no he podido borrarlo. Y ya en base a eso, pues en el main mostrar el mensaje de que lo he borrado o de que no he podido borrarlo. ¿De acuerdo? Y luego el getLocation para recuperar un dato en concreto, que bueno, aunque en la pantalla no os lo he implementado, pero bueno, para que veáis cómo lo haríamos, ¿no? Lo mismo, creamos una variable de valores a recuperar y hacemos un query, lo mismo, hacemos un query, intentamos movernos al primero y luego hacemos la asignación correspondiente. Aquí me acabo de dar cuenta que nos falta una cosa, para que lo tengáis en cuenta. O sea, si no es nulo, muévete al primero, pero si es nulo, ¿cómo voy a hacer asignación de datos? ¿Vale? Con lo cual, si es nulo, lo que tengo que hacer es esto lo vamos a cambiar, else, y aquí un return, como un camión, ¿vale? Con lo cual, ¿qué haríamos? ¿Qué le pasa a esto? Null. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría? Pues que puesto que no hay nada, no podemos devolver nada, ¿vale? Si no, pues continuamos. Localización, tal y cual, ¿vale? Definimos una nueva clase localización, asignamos los datos, cerramos base de datos, acordaros lo que os he dicho, cerramos cursor y devolvemos la localización. Esto, control X, control V, ¿vale? No podemos cerrar el cursor después de la base de datos. Es de cajón. ¿Vale? Bien, seguimos. Y en este caso aquí, pues hacemos perdonad que creo que le he dado un golpe al micro. Aquí haríamos un getAll, ¿vale? Para que me recupere todas las localizaciones. Y en este caso,
lo he metido en un string porque bueno, simplemente las vamos a mostrar en pantalla, con lo cual como veréis he hecho aquí, ahora lo veremos, he hecho un montaje aquí para devolver un string con todos los datos y que poder mostrarlos todos en una sola línea, ¿vale? En un string. Y aquí nos vamos moviendo, ¿veis? Aquí hacemos un while hasta, ¿veis aquí el if after last? Con esto lo que hacemos es comprobar que no nos pasamos del último registro, ¿vale? Aquí chequeamos y cuando llegamos al último registro, pues se sale, ¿vale? Mientras no sea el último registro, pues, o sea, perdón, mientras no se haya pasado del último registro, pues ves rellenando, hace la asignación, ¿vale? ¿Veis? El cursor get string tal, igual que antes. Y aquí montamos el string y pasamos al siguiente. ¿Veis? Y esto lo vamos añadiendo a locations que hemos definido como una lista de strings, ¿vale? Una array list de strings. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando hemos terminado, cerramos cursor y devolvemos el location, ¿vale? Y nada más. En cuanto a esta clase, nada más, ¿vale? Hemos visto los distintos métodos que hemos implementado para poder trabajar con la base de datos. ¿De acuerdo? Seguimos. El main. El main, que es el que interactúa con lo que es la vista y que con la vista, con la actividad, vamos, con la pantalla. Y que es el que nos va a permitir, bueno, sacar datos y hacer las llamadas a la base de datos. Bien, este extiende de list activity y ahora veremos por qué. Volvamos aquí porque no os lo he comentado antes. Aquí tenemos un list view, ¿vale? Lo hemos implementado de manera que el propio Android, tal como lo implementamos del tipo list view, él mismo rellena, con los datos que recuperamos, rellena la lista, ¿vale? Entonces, una cosa a tener en cuenta es que para que él pueda identificar la lista, ¿vale? Que es de tipo lista, tenemos que definirlo de esta manera, ¿vale? @android id/list, con ese nombre, list, si no, no lo encuentra, ¿vale? Y de esa manera, @android id. Si ponemos @+id, no lo encuentra tampoco, ¿de acuerdo? De esta manera, Android entiende que esta es la lista que tiene que rellenar y de forma automática la rellena, ¿vale? No tenemos que hacer nada para que él lo haga. Lo hace de forma automática. Extendiendo the list activity, ¿vale? Esto que nos quede claro. Y aquí veremos luego que sin tener que hacer nada, él directamente carga en la lista. Bien, private, el data source, ¿vale? ¿Veis? Locations data source es el origen de datos, los distintos campos y el contexto, que esto lo veremos porque luego se lo pasamos, ¿vale? Lo hemos definido ahí para tenerlo siempre disponible. Bien. Método onCreate, pues bueno, lo de siempre. Simplemente recuperamos los distintos controles, los asignamos a las variables que hemos definido antes para poder trabajar con ellos y instanciamos el origen de datos en este caso, ¿vale? El origen de datos, abrimos la base de datos y mandamos una llamada al método que carga los datos, que está aquí debajo, ¿veis? Hacemos un list de string values, data source, get o locations, para que nos recupere todos los datos de la tabla, acordados del método, ¿vale? ¿Veis? Y aquí nos creamos un adaptador, ¿vale? Que es un array de tipo string, ¿vale? Y lo único que le tenemos que decir es que lo tiene que asignar a, dentro de este contexto, al simple list item 1, ¿vale? Con los valores
que hemos recuperado aquí. Y él directamente carga este adaptador en el setList adapter, que esto ya nos viene implementado desde la list activity, y no hacemos nada. Él directamente coge el listView y le enchufa todos los datos que tiene el adaptador, ¿vale? Este adaptador que hemos creado aquí y que recoge los valores. Esto es para decirle que se quede en el registro 1, ¿vale? Y perdón, esto es esto, en el list. El list que nosotros hemos creado, el control list que hemos creado, es el que tiene que asignarle estos valores. Y recordad, estos valores los hemos recuperado a través del método getLocation, ¿vale? Y con esto automáticamente nos rellena el listView, ¿vale? No sé si ha quedado claro. Llamamos al método getLocations, recuperamos los valores dentro de un array de estos de tipo, una lista en este caso de string, y estos valores se los asignamos al adaptador, ¿vale? Este adaptador, ¿vale?, lo vamos a utilizar para rellenar el listView, ¿de acuerdo? Bien, eso es en el super resumen. Bien, seguimos. Ya hemos rellenado los datos, ahora vamos a implementar el onClick de los botones. En este caso, en vez de estar capturando los botones y de estar implementando el onClick, tal, el listener para cada uno de los botones, pues creamos un método onClick y en el main, si os fijáis en los botones, pues lo que hemos hecho ha sido asignarles el método onClick para cuando hagamos clic, ¿vale? Cuando nosotros vamos a hacer clic en el botón, pues hacemos una llamada al método onClick, ¿vale? Si os fijáis, ¿veis? Tanto en uno como en otro hemos puesto lo mismo. Pues bueno, aquí lo que hacemos es esto sobra, que se me ha olvidado quitarlo. Pues lo mismo, definimos el adaptador, definimos la clase location, que en este caso esto ha sido una prueba y creo que al final ya no la utilizo, ¿vale? Porque hemos utilizado el string. Esto era para cargar la clase location en el listView, pero bueno. Tenemos el array de strings, con lo cual se lo veis, getListAdapter, cargamos el adaptador. Tenemos la fecha, la latitud y la longitud, que las capturamos de los tres controles que tenemos en el main, en la view. Y acto seguido, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un chequeo para ver el ID de la vista cuando se produce el clic de quién es, ¿vale? Entonces hacemos un switch y le decimos, recuperamos el ID de la vista, ¿vale?, para saber quién ha sido el que ha hecho el clic, que esto nos entra por aquí. Y case, pues si el ID es del ADD, que es el botón ADD, ¿veis? Al botón de guardar lo hemos llamado ADD, al botón de eliminar lo hemos llamado delete, ¿vale? Pues si el botón es el ADD, lo que hacemos es el insert location. ¿Os acordáis? Que nosotros en el origen de datos, aquí, teníamos un método insert location, pues aquí es donde lo llamamos. Y este insert location, al cual le pasamos fecha, latitud y longitud, ¿veis? Nos devuelve un objeto localización, ¿vale?, la clase. Y acto seguido, pues lanzamos el mensaje de que se han insertado los datos en la base de datos. Y volvemos a cargar los datos para que nos actualice la lista, ¿vale? Este mensaje, pues bueno, es un método que tenemos aquí abajo, ¿veis? Que lo único que hace es, lo que le hemos pasado de mensaje, pues hace el toast, lanza el mensaje y ya está. Pero bueno, como se lanzan varios mensajes, pues se monta un método y fuera. En el caso de que sea el botón de eliminar, pues lo mismo. Aquí en este caso comprobamos que en el campo del ID hayamos metido el código que queremos eliminar del registro. ¿Que no lo hemos metido? Pues le digo, oye, méteme el registro, si no, que te voy a borrar, ¿vale? Y en el caso de que esté, pues simplemente sigue adelante
asignamos a la variable co de código, ¿vale? CO, el código que han introducido, ¿vale? Y hacemos una llamada delete, ¿vale? Pasándole ese código y recuperando, acordaos, que poníamos true o false en caso de que lo borrara. Pues aquí lo recuperamos para, en el caso de que sea ok, que lo ha borrado, pues se elimina el registro tal, y si no, pues no se ha podido eliminar. Y volvemos a cargar los datos, ¿vale? Para actualizar, porque claro, si lo borramos y no actualizamos los datos, sigue estando ahí. Cargamos otra vez datos para que actualice ese registro, esa lista de registros, y veamos que el que hemos puesto, pues el que le hemos pedido que borre ya no está. Y al adaptador le hacemos una notificación de los cambios que pueda haber habido en los datos, ¿vale? En el onResume, pues volvemos a abrir el origen de datos. En el onPause lo cerramos, ¿vale? Para que no se quede eso ahí en memoria, gastando memoria innecesaria que puede necesitar el dispositivo. Y bueno, el carga de datos ya lo hemos visto antes, que lo que hace es cargar los datos. ¿De acuerdo? Pues básicamente este sería el funcionamiento de SQLite, ¿vale? A ver, se puede complicar todo lo que queramos, ¿no? En este caso, pues solo hemos hecho grabación y eliminación, pero bueno, para que veáis exactamente, los métodos están implementados. Lo único que tenéis que hacer es utilizarlos. Veis que ya he metido 2 o 3, ¿vale? Si metemos un cuarto, pues mira, sería 04/01/2015, formato fecha, acordaros. Esto del teclado numérico es un coñazo, porque, pues no sé, para seguir en la dinámica, supongamos que estamos recogiendo datos de aquí de, pues 22 punto, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Y en este caso sería -2, otra vez con el, y no sé, eso mismo. Y lo grabamos, ¿veis? Se han insertado los datos, el mensajito, y ya tenemos actualizada la lista, tenemos el registro 4. Y en el caso de, no sé, vamos a borrar el 2, por ejemplo, esto no hace falta, bueno, no lo he ni borrado, en parte porque, bueno, si vamos a ir actualizando datos de latitud y longitud, y esto lo vamos a ir actualizando con el location, que se irá actualizando de forma continua, pues casi que la fecha nos interesa dejarla ahí. Es más, la fecha incluso podríamos ponerla de forma automática también, pero bueno. Bien, y si vamos a eliminar un registro, pues por ejemplo, como hemos dicho, vamos a eliminar el registro 2 y le daremos a eliminar. ¿Veis? Nos ha actualizado la lista y se ha eliminado el registro 2 de la base de datos. ¿De acuerdo? Pues de esta manera tendríamos acceso a los datos a través de SQLite para poder trabajarlos con una base de datos. Si nos salimos de la aplicación y volvemos a entrar, pues veremos que mantiene esos datos que tenemos metidos, el 1, el 3 y el 4, ¿veis? Que los ha recuperado en la primera llamada, los ha recuperado de la base de datos, y que podemos seguir haciendo con ellos lo que queramos, añadiendo más o quitando los que queramos quitar. ¿De acuerdo? Pues de esta manera trabajamos con SQLite y bueno, aquí tenéis más una prueba sencilla, un ejemplo sencillo de cómo hacerlo. Espero haberos podido orientar un poco para que os quede más claro cómo trabajar con él. Lo que digo siempre, si tenéis dudas, si tenéis, como nuestro amigo Felipe en este caso, la necesidad de algún tipo de desarrollo que tengáis que hacer, que no sepáis cómo, que tengáis dudas, que yo no haya colgado y que esté en mi mano poderos ayudar, pues no dudéis, valga la redundancia, en pedirlo o en preguntarlo, ¿vale? Si está en mi mano, pues no tengo ningún problema en echaros un cable.
Lo que digo siempre, suscribiros al canal, estaréis informados y de lo que vaya subiendo. Y nada más, que gracias por vuestra atención y os espero en el siguiente tutorial. Venga, hasta luego.